Hoy quiero hablarles de un tema que yo creo que fundamenta la vida cristiana, esto de seguir a Jesús. Y es una frase que Jesús dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, vamos a ver cuáles son esas cosas, les serán añadidas. Y cuando Jesús vino, su mensaje era el evangelio del reino. Y quiero enfocarme en esa realidad de nuestra búsqueda. Todos vivimos en una búsqueda. Y la búsqueda a la que Jesús nos invita es: busquen el reino de Dios. Un reino es un gobierno. Es nos guste o no, el dominio bajo el cual nos encontramos. Pero a veces creemos que el dominio más profundo en el corazón de una persona es de pronto el gobernante a cargo en el país en el que uno está. Entonces, por ejemplo, acá de pronto creemos que reino o dominio se reduce al presidente de la República, pero hay algo que nos domina mucho más profundamente. Si uno quiere conocer una cultura y si uno quiere conocer una persona, uno necesita ver cuál es la visión de plenitud que esa persona tiene. En otras palabras, ¿cómo define usted la buena vida? Determina el rumbo y la forma de su vida. ¿Qué es? Y en esta semana tuve la oportunidad de compartir con algunos hombres en el encuentro, no sé si alguno estuvo, pero hablamos acerca de esta idea de lo que nos define es el ideal que nuestro corazón persigue. Lo que nos define es el ideal que nuestro corazón persigue. ¿Cómo puedo entender cuál es el ideal de mi corazón? Pregúntese cuál es el objetivo para el cual usted trabaja de lunes a viernes. ¿A quién quiere agradar con las cosas que hace? De pronto uno trabaja con el ideal de poder. Y este ideal de poder se ve reflejado en buscar aceptación de otras personas, buscar ser reconocido por otras personas para lograr ser promovido por otras personas, porque mi ideal de poder me enseña que si yo logro llegar a la cúspide de la empresa en la que estoy, entonces voy a ser pleno. Y esta es la realidad. Jesús en Mateo capítulo 6, en todo el capítulo, pero específicamente en el versículo 33, dice la frase con la que empezamos en un contexto. Le habla a una multitud por la cual él sentía amor, porque los veía perdidos, los veía como, dice la Biblia, como ovejas que no tienen pastor. Todos hemos escuchado del Sermón del Monte y con los jóvenes tuvimos un tiempo muy increíble hace unos años de poder hablar acerca del Sermón del Monte, pero hay algo acerca del Sermón del Monte. Es el sermón básicamente insignia de Jesús, porque es donde él expone qué es el reino de Dios y cómo se vive en el reino de Dios y qué es la esperanza del reino de Dios. Esas son las tres cosas de las que vamos a hablar hoy en este capítulo, en este versículo. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo yo participo de ese reino? Y cómo yo espero, cómo eso moldea mi ideal de vida. Entonces todos vivimos y nacemos persiguiendo un objetivo. El objetivo de lo que nosotros llamamos plenitud o buena vida. Y Jesús ve las personas a las que les está hablando y ve una tendencia, una serie de preguntas. El Señor ve, esto es lo increíble de Jesús, cuando Él mira a una persona y cuando Él miraba a una persona, no miraba lo que la persona quería mostrarle. Él veía lo que la persona realmente le importaba. ¿Qué tengo que hacer, maestro bueno, para heredar la vida eterna?, le dijo un joven rico. Y el Señor
lo miró directamente al corazón, y cuando el Señor mira el corazón, expone el corazón. ¿Qué es el corazón? ¿El lugar donde están mis sentimientos? No, porque la Biblia habla de los pensamientos del corazón. Entonces el corazón tiene mente, claro, pero no es solamente lo que yo pienso o lo que yo siento, sino es esas dos cosas juntas más el centro de lo que yo soy. Es como, la Biblia es muy visceral, y la palabra para corazón en hebreo tiene más que ver con el hígado, queda en el hígado, porque ahí es donde nosotros, cuando usted se pone nervioso y dice que siente mariposas en el estómago, es porque está ahí en el centro de lo que uno es. Y eso es lo que Jesús mira. ¿Qué es lo que te mueve a ti? Y el joven rico le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor dice, tú sabes los mandamientos: no matarás, no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Y el joven rico emocionado le responde, todo esto lo he hecho, ¿qué me falta? Y el Señor le dice, hay una cosa que te falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme, y haz tu tesoro en otro lugar. El joven rico se puso triste y huyó de Jesús. Otra mujer fue a sacar agua y ella creía que tenía sed física. Y la mujer mira a Jesús, porque Jesús le pide agua. Ella era samaritana y le dice, ¿tú por qué me pides agua si tú eres judío? Jesús trascendió esta barrera cultural con la mujer samaritana pidiéndole agua. Y él le dijo, si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él, y de tu interior fluirían ríos de agua viva, porque el agua que Jesús tiene es agua viva. Y ella decía, yo quiero esa agua, dámela. Y Jesús le dijo, claro que sí, ve y trae a tu marido. Y ella le dijo, estoy soltera, no tengo marido, ¿cierto? Y Jesús le responde, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Estaba demostrando su sed, no para avergonzarla y señalarla, sino para saciarla. Cuando Jesús mira el corazón de alguien, expone una realidad, y es que todos nosotros nacemos en lo que la Biblia llama rebelión, un golpe de estado al reino de Dios. ¿Qué es hacer un golpe de estado al reino de Dios? Es decir, yo voy a construir mi propio reino. Se traduce en cosas como, yo soy el capitán de mi alma, el amo de mi destino. Mentira, usted no es el capitán de nada, no ve que no puede controlar ni siquiera si va a vivir mañana o no. Usted se puede despertar, está bien, pero ¿y qué pasa si le da un paro cardíaco fulminante? Dios no lo quiera. Pero acá está también la otra realidad. Hay gente que nace bajita o muy alta, y al que es muy alto le gustaría ser un poquito más bajito, al que es bajito le gustaría ser más alto. Por más que usted se afane, no puede añadir 1 centímetro a su estatura. Y una persona puede decir, pero ahora hay operaciones, y se rompen las piernas y se añaden. Yo nunca he visto a nadie que se haga esa operación, pero yo digo, lo que Jesús está diciendo es una metáfora de la realidad que nosotros queremos manipular constantemente, porque creemos que hay un ideal mejor de lo que Él ofrece. Pero ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es un concepto que muchas personas tratan, y yo les voy a ser honesto, yo crecí en la iglesia, y muchas veces cuando escuchaba a muchos predicadores hablar del reino de Dios, me imaginaba esta opulencia de tener muchas cosas y tener poderes y hacer, mejor dicho, un montón de cosas. Y ahorita que he estado estudiando, me he dado cuenta que Latinoamérica es famosa por un tipo de teología que se llama la teología de la liberación, que básicamente es agarrar el reino de Dios y decir, la salvación es liberar a las personas de la opresión económica y social. Es verdad, esa es una visión muy limitante, porque la verdad de Dios no se reduce a cuánto dinero tiene alguien. Y claro que Jesús vino a romper las cadenas de opresión, pero este mundo es un mundo caído porque es un mundo en rebelión.
Entonces, si yo libero a alguien de su opresión económica y no libero su alma, no hice nada, porque va a ser una opresión de opulencia. Mire, las personas que acumulan muchas cosas, ¿son las personas más plenas del mundo? No. Porque la vida de la persona no consiste en los bienes que posee, dice Jesús. Eso no quiere decir que Dios ignore nuestra necesidad, pero expone porque queremos lo que queremos, aun cuando oramos. Entonces Jesús ve a esta multitud y les dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, pero busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Unos versículos antes él dice: no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos. ¿Por qué? Porque la gente, los gentiles, es decir, las personas que no pertenecen al reino de Dios, buscan estas cosas que el Padre sabe que ustedes necesitan. Pero no reduzcan su vida a esas cosas. Hay una búsqueda mejor. ¿Cuál es la búsqueda mejor? Él dice: el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Cuando Dios crea el universo, crea las cosas, hay una frase que se repite en todo Génesis 1 y 2, que cuando Él hacía algo era bueno. Era bueno, la creación Él la hizo buena. Y Él creó la humanidad como sus representantes, a imagen y semejanza de Dios los creó, para que reflejaran el gobierno de Dios en el mundo. Entonces el reino de Dios se puede resumir en el gobierno de Dios sobre todo lo que hay. Es Dios ejerciendo su derecho como creador de administrar su creación. Pero el pecado entró como un intento de rebelión contra el creador, que no dañó al creador, pero sí dañó la creación. ¿Cómo? La mentira que la serpiente le vendió a Eva fue: si tú comes de este fruto, serás como Dios. Y el siguiente versículo dice que cuando el enemigo le hace esa promesa, dice que ella vio que el árbol era deseable para los ojos. Cuando compró la promesa de la rebelión, se volvió deseable el árbol. No porque fuera más deseable que los demás, sino porque tenía una promesa: tú vas a ser igual que Dios. ¿Cuál es el engaño ahí? Adán y Eva ya eran a la imagen y semejanza de Dios, pero ahora querían la autoridad de Dios. Y esa se convirtió en la esclavitud de la creación. Queremos ser nuestro propio Dios. Y la guerra en la que nosotros estamos es una guerra por nuestra adoración. Nuestra adoración es el deseo máximo que nuestro corazón persigue con todo lo que hace. Y yo siempre he sido cautivado por esta idea: ¿cómo es una vida que adora en todo lo que hace? Y siempre que tengo el privilegio de predicar, siempre mi mente vuelve a esta realidad. ¿Cómo podemos ser cristianos que son parte, que viven como lo que son, ciudadanos del reino de Dios? Porque cuando Jesús vino, Jesús básicamente lo que hizo fue una invasión divina a la humanidad, a la creación, al cosmos. C.S. Lewis lo pone de esta manera: el cristianismo es la historia de cómo el Rey justo ha llegado a esta tierra y nos llama a tomar parte de una gran campaña de sabotaje. Todos nacemos obedientes a los deseos de la carne. ¿Qué rayos es la carne? La carne tiene dos aspectos en la Biblia. Pablo habla de la carne como la realidad física que nosotros somos, y Dios creó la carne, la materia es buena, pero también Pablo habla de la realidad espiritual de la carne. No sigan los deseos de la carne. Ven cómo constantemente, si ustedes leen la palabra, una y otra vez va a volver a este tema de los afectos, de los deseos del corazón. Y la carne
En esta realidad, la carne controlándonos es, en esencia, todos los deseos que me separan de Dios y me llevan a mí mismo constantemente. Y me centran en mí mismo. El problema con no poner la mirada en Dios, sino ponerla en mí mismo, es que yo no estoy diseñado para sostener el peso de mi propia adoración, y la tragedia es cuando una persona se adora a sí mismo, se va a fallar a sí misma. Por eso es que todos nosotros nos hemos encontrado con esta realidad. Nadie es nuestro peor enemigo como nosotros mismos. Porque sabemos lo que debemos hacer, pero a menos que el reino de Dios irrumpa en la realidad, no podemos dejar de servir al reino al que estamos acostumbrados a servir, que se refleja en la ansiedad de preguntarme todo el tiempo: ¿qué voy a comer? ¿Qué me voy a poner? ¿Qué voy a beber? Y nuestra obediencia al reino de las tinieblas es sutil, es trágico y es cotidiano. Yo estoy leyendo un libro con este título que se llama Buscando el Reino, y es un filósofo que básicamente argumenta que todo lo que nosotros hacemos tiene un objetivo, y ese objetivo es lo que más amamos. Entonces él pone un ejemplo que mencioné en la primera reunión, y se los voy a poner a ustedes. Todos nosotros, porque somos seres que adoran, hemos construido catedrales a lo que adoramos. Y hay una diferencia entre ir a esos lugares que hemos construido como visitantes y extranjeros o como adoradores locales. Le voy a poner el ejemplo de la catedral moderna más significativa del siglo XXI. Una de las más significativas. Y hoy usted va a salir de acá y va a decidir si va a visitar esa catedral como visitante del reino de Dios o como adorador del reino de las tinieblas. Ya le voy a explicar cómo funciona. Usted entra a ese lugar y el lugar está diseñado para que el tiempo no pase ahí. Y en esa gran catedral hay muchas capillas. Y dentro de esas capillas hay íconos de la buena vida que sugieren un ideal y te invitan a entrar. Y una vez tú entras y ves los íconos de la buena vida que ofrecen, viene alguien, un discipulador, que te guía pero no se impone y te hace la pregunta: ¿estás buscando algo específico? Y uno responde: solo vine a mirar. Y uno observa. Y uno sabe que hay una liturgia en lo que uno está haciendo. Hay un intercambio. Yo recibo esto a través de un sacrificio. Y hay niveles de la buena vida. Porque uno no siempre va a la catedral a adquirir algo que va a comprar, sino a soñar con un ideal. Porque siempre hay un piso de tiendas inalcanzables para nosotros los mortales. Gucci, Prada, Dolce & Gabbana. Pero aun cuando puedo acceder a esas capillas del ideal humano, hay un nivel que no puedo alcanzar. Puedo comprar una billetera, pero no una chamarra ahí. Pero soy parte del ideal. Y salgo con una bolsa que dice: soy suficiente por hoy. El lunes tengo que volver a moler para poder volver al fin de semana y volver a la catedral, llamada consumismo. Y mucha gente va al centro comercial como adorador, sale consumidor y viene a la iglesia como consumidor.
esperando una transacción similar, esperando ser impresionado con la pompa del materialismo. Para poder volver el lunes a mi trabajo y decir: Dios es como mi patrocinador oficial, para yo poder ir a la catedral y un día voy a poder comprar en el primer piso, si tan solo me esfuerzo lo suficiente. El ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios, reduciendo su vida a un producto, a una cosa. Y lo que Jesús, cuando irrumpe en el reino nuestro, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, lo primero que dice es: expone el corazón y dice: mira tu tragedia, te reduces a una cosa y te frustras porque no eres una cosa, pero tú eres alguien, una persona creado a imagen y semejanza del Creador, y hay un anhelo, un empuje en el corazón de todos nosotros, que había en el corazón de Adán y Eva. Todos nosotros somos portadores de la imagen y semejanza de Dios. Por eso nuestra vida vale más que el textil que nos ponemos encima, que el reloj que usted usa, que el sueldo que tiene. Porque usted y yo fuimos diseñados para reflejar el reino de Dios en la creación. Por eso cuando usted y yo pensamos en vacaciones, pensamos o en la playa o en la montaña, pero no pensamos en un edificio gris. Porque nuestro corazón late por Edén, pero no nos damos cuenta. Y lo que el enemigo hace es usar ese latido por el deleite en algo que va más allá de las cosas de este mundo, y lo enfoca, porque nosotros no podemos dejar de amar. Simplemente podemos cambiar la dirección de nuestro amor, o es cambiada. Pero si el centro comercial, que es la catedral del materialismo, yo lo puedo visitar como visitante o como adorador, no tengo que salir ahora de mi casa para ser un adorador, porque ahora hay algo llamado teléfono, redes sociales, con aplicaciones que son portales al mundo ideal. ¿Por qué cree que volvernos adictos a los videojuegos es tan fácil para cualquier persona? Sea Tetris o sea una simulación. Bueno, Tetris tiene una función de entretenernos, y el entretenimiento es básicamente darnos una satisfacción instantánea que cada vez vamos a necesitar más para sentir lo mismo. Es como una droga. Ahora imagínese el poder del algoritmo. ¿Cómo funciona el algoritmo de Instagram, de Facebook, de Twitter, de todas estas redes sociales? Primero, hackearon al ser humano, porque entienden que el ser humano es un ser de deseos. La gente que usted ve promocionando, ¿qué ve uno cuando ve un promocional en una tienda? Un ideal, un icono. Pero cuando usted abre redes sociales, las redes sociales primero son buenos estudiantes. El algoritmo estudia qué atrapa tu corazón. Ah, ¿te gustan los coches? Ok. Después te acompaña a donde tú vas y dice: pero te juntas con gente que le gusta la pastelería. Ok. Te voy a enviar estos videos de coches. Y ya cuando atrapan tu atención, dicen: ¿cómo lo mantenemos acá? Necesitamos crearle nuevos deseos. ¿Cómo puedo cautivar su atención? Voy a botarle un video del pastel del amigo que el amigo le envió, y más de esas cosas. Y usted dice: pero yo soy inmune a eso. Dígame cuántas veces ustedes y yo no nos hemos encontrado en YouTube viendo videos de carros y terminamos viendo videos de la señora Susana haciendo una pasta a la boloñesa y no sabemos cómo terminamos ahí. Y de un momento a otro
nos convertimos en expertos de táctica de básquetbol. Porque cuando nuestra atención es redireccionada a través de nuestros afectos, empezamos a ser formados, discipulados por el algoritmo, con ideales de la buena vida. Pero todo lo que el algoritmo está haciendo es: pasa más tiempo conmigo, pasa más tiempo conmigo. Hey, aquí estoy. Adoradores del algoritmo. No caricaturicen lo que estoy diciendo como es malo usar redes sociales. No, es malo ser adorador, discípulo de las redes sociales. ¿Por qué? Porque nadie puede servir a dos señores, dice el versículo 24 en este mismo texto. Dice: porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Miren las palabras que usa: aborrecer o amar. La palabra aborrecer en la Biblia tiene una historia. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Qué significa eso? A uno recibí, a otro rechacé. El reino que recibo me pone en enemistad con otro reino. No se llevan. El reino de Dios y el reino de las tinieblas no tienen comunión. Pero cuando el reino de Dios irrumpe en la creación, Jesús está diciendo: si yo por el Espíritu Santo hago milagros, el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, ha llegado el inicio de la renovación de todas las cosas. Eso es la cosa más impresionante que usted y yo nos podemos imaginar, porque cuando usted y yo leemos una historia de un milagro de Jesús, ¿qué significa un milagro? Un milagro significa el creador del universo invadiendo el universo que creó para hacer las cosas que están mal bien. Por eso un ciego ve, porque Él está dando las probadas del mundo a venir y muchas veces no entendemos cuál es nuestra esperanza. Por eso somos fáciles de distraer hasta que algo más impresionante viene. ¿Qué es más impresionante que el algoritmo? Es más impresionante la renovación de toda la humanidad y la creación a través de la redención del Dios que gobierna en medio del caos, a pesar del caos, y vence el caos. Eso es más impresionante. Y lo voy a decir porque es más impresionante. Si nuestro llamado era edenizar el mundo, Dios es un constructor. ¿Qué construye Dios? Lugares apropiados para que sus hijos tengan comunión con Él y lo reflejen a Él. Él primero construyó un huerto, pero su creación rechazó el huerto. Después escogió una familia, la familia de Abraham, que no tenía hijos, le dio hijos. Y le dijo: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En tu simiente, dice la palabra, no tus simientes, enfatiza el escritor a los hebreos. Y después Dios construye, cuando libera a su pueblo de 400 años de esclavitud, un tabernáculo, un lugar donde Él y su pueblo tengan comunión. Su pueblo entra a la tierra prometida y en vez de ser fieles a su rey, piden un rey humano, alguien que ellos puedan ver. Y primero el Señor levanta algo que refleje su ideal: Saúl. Saúl reflejaba lo que el pueblo quería, el poder de este mundo. Un hombre alto, bien parecido, pero totalmente esclavizado por el temor al hombre, al qué dirán. Y Dios en su misericordia dice: no, yo voy a levantar a alguien conforme a mi corazón. ¿Qué quiere decir? Alguien que persiga el corazón de Dios, alguien que refleja mi reino, mi gobierno, porque me busca a mí. Y levanta al dulce cantor de Israel llamado David. Y David tiene un solo sueño. David pelea muchas guerras,
libra muchas batallas, mata a muchos gigantes, pero tiene un sueño. ¿Ustedes saben cuál era el sueño de David? Construir una casa para Dios. Y Dios le dijo: yo no necesito que tú me construyas casa a mí, pero tu descendencia siempre va a ocupar un lugar en mi casa. Tu hijo va a construir casa para mí. Dios es un constructor. Él construyó un templo glorioso. ¿Por qué era glorioso el templo? No necesariamente se reducía a la estructura. ¿Saben? Todos los templos eran un reflejo del Dios que se adoraba. El templo de Dios no tenía imagen, porque no hay nada que se asemeje a Dios. Nosotros éramos los que deberíamos reflejar a Dios. Y el pueblo de Israel tiene un lugar donde tener comunión con Dios, donde acercarse a Él, donde hacer sacrificios que simbolizan el anhelo de que sus pecados sean limpiados. Dios es un constructor. Pero el pueblo de Israel es infiel a su rey y se rebela. ¿Y qué pasa? Destrucción. El templo es destruido. El templo es destruido, pero el plan de Dios no ha sido cancelado. Dios es un constructor. ¿Qué está construyendo? Él envía a su pueblo como juicio al exilio. ¿Qué es el exilio? Separación de la comunión con Dios y separación de la comunión los unos con los otros. Usted y yo vivimos la realidad del exilio. Nuestras tragedias personales son evidencias del exilio. Pero Dios es un constructor. ¿Qué está haciendo? Él levanta unos profetas que empiezan a hablar de aquel que vendría a restituir, a restaurar el templo caído de David. Uno de la simiente de Abraham, del linaje de David, mayor que Moisés. Y la gente espera que el reino venga como vino en los tiempos de Salomón, una exuberante demostración de poder, pero ahora el reino viene. Y se escucha a un niño llorando en un establo, en una ciudad caracterizada por su insignificancia aparente. Él es el redentor de la humanidad. Dios es un constructor. ¿Qué está construyendo Dios? Su reino. ¿Qué hizo Cristo? El reino de los cielos se ha acercado. Dios va a establecer su gobierno. Y el reino de los cielos, y Mateo capítulo 13 tiene una serie de parábolas. El reino de los cielos es como una semilla muy pequeña de mostaza, que de un momento a otro se convierte en la más grande de las hortalizas. Está diciendo: hoy ustedes ven que yo, el rey del universo, vengo en humildad a invitarlos al gran sabotaje al enemigo, a invitarlos a una nueva búsqueda, una búsqueda por verdadera plenitud que empieza con una construcción donde Dios tiene comunión con su pueblo afligido, liberándolos de la esclavitud. ¿Cuál es la construcción? Entonces, si Dios es un constructor y muere en la cruz, ¿por qué muere en la cruz? Porque Dios es justo y la rebelión tiene que ser castigada. Y todos nosotros nos rebelamos. ¿Y cómo es castigada la rebelión? Mucha gente habla: ¿cómo un Dios bueno puede permitir el sufrimiento? Es una pregunta legítima. Es una pregunta que la Biblia se hace una y otra vez. Es una pregunta que la Biblia se hace para enfocarnos al Dios que sufrió más que cualquiera que nosotros. Si bien Dios permite el sufrimiento, no lo deja desperdiciar. Porque su gloria se refleja en usar las cosas malas y transformarlas en una gloriosa caminata hacia la ciudad celestial. En Cristo se cometió la mayor injusticia
en un juicio. Pero el justo llevó nuestra injusticia, nuestra rebelión, porque Dios está construyendo algo. ¿Qué está construyendo Dios? Su reino. ¿Y quiénes viven en su reino? ¿Por quién murió Cristo? Para que nosotros pudiéramos recuperar una mejor visión de vida, donde el descanso y la paz se vuelven mi realidad a medida que camino hacia mi Salvador. Dios está construyendo su reino. Entonces, ¿qué hizo? Escogió un pueblo. Jesús dijo: en 3 días destruyan este templo. Era el segundo templo, no el templo de Salomón, el templo que se construyó en el exilio. Un templo no tan impresionante, pero que después Herodes llegó e hizo enorme. Entonces por eso ellos decían: mira qué impresionante este edificio. Jesús dice: derríbenlo y en 3 días yo lo volveré a levantar. El templo de Dios, el lugar donde Dios habita con los hombres, es una persona: Cristo. Emmanuel, Dios con nosotros. Para que usted ya no tuviera que simplemente, y yo, decir como la mujer samaritana: ¿en dónde voy a adorar? ¿Aquí o allá? En la resurrección, Jesús demostró que era quien decía que era, y dijo: ahora ustedes van a ser mis discípulos, mi templo, donde yo voy a habitar. La presencia de Dios en nosotros, porque Dios vino a nosotros, es el preámbulo de un reino, una eternidad de plenitud con Él. Y todos estos reinos alternos, que la Biblia llama el reino del enemigo, el reino de este mundo, el reino de Satanás, una de las cosas más efectivas que el diablo ha hecho es caricaturizarlo, hacerlo ver como algo mítico, pero no. El algoritmo, el centro comercial, son reflejos de lo que nos consume. Y nuestras relaciones interpersonales, consumiéndonos los unos a los otros, es un reflejo de la esclavitud. Por eso la iglesia, ¿qué es? Es la comunidad de hijos de Dios que reflejan el reino de Dios en comunión con Dios y en amor los unos a los otros. Nadie puede hacer eso sin un milagro de nueva vida. ¿Qué implicación tiene esto? ¿Cómo se ve esto? ¿Qué hago con este mensaje que me están dando? ¿Quién es su pastor? ¿Cristo o el mundo? ¿Cómo sé? Con una oración sencilla. Cuando usted ora, la voluntad de quien busca. Ese es el reino que usted persigue. Mucha gente ora y tiene una relación superficial con Dios porque no ha rendido su amor y su lealtad al reino de este mundo y quieren usar a Dios para lograrlo. ¿Cómo puedo evaluar mi corazón? Ore. Que se haga tu voluntad.
Pero ¿por qué querría la voluntad de Dios? ¿Hacia dónde me está llevando Jesús? ¿Qué es esto que estoy haciendo? Esto también es una práctica de nuestros deseos. Sentarse a escuchar una prédica es un acto activo de adoración, donde recibimos, donde yo proclamo la palabra, pero usted recibe la palabra y yo simplemente soy un instrumento de la verdad, pero nosotros estamos haciendo algo activo. Usted ahí sentado, acá parado, usted cuando se para y canta, cuando ofrenda, está diciendo algo, le está diciendo a su corazón quién es su Señor. Cuando usted pasa horas en internet anhelando lo del algoritmo, horas diciendo mi terapia es comprar, es un adorador, está adorando. Pero cuando alguien ha sido encontrado por Jesús, puede descansar, porque resulta que aquel que vino en un establo es el dueño de todo lo que hay. Y puso su mirada en todo el que no era. Para llevarme a un fin. Para que en mi peregrinaje yo no pierda la esperanza. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted pierde todo este mundo y su esperanza estaba en este mundo, ahí se le fue la vida. Si su esperanza de vida estaba en una relación y usted pierde esa relación, ya sea porque la persona fallece o usted simplemente terminan con el corazón roto, ahí se me fue la vida. Pero Jesús dice, esa no es la vida. Jesús hizo una oración por nosotros que se le dice la oración sacerdotal en Juan capítulo 17. Yo he venido para que ellos tengan vida eterna. Y muchas veces uno piensa en vida eterna y uno dice, voy a vivir muchos años. Eso no es atractivo, es verdad, pero la vida eterna no es tanto, decía un escritor, el doctor se llama Barry Jones, decía, la vida eterna no es tanto una duración de vida, sino una calidad, un tipo de vida. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y el enganche que Dios dio para asegurarnos que vamos a llegar hasta el final es su mismo espíritu en todos aquellos que son de Cristo. Esa es nuestra fuerza. ¿Y eso cómo se ve? En una vida de fe. ¿Y qué es la vida de fe? La certeza de que quien Dios es real, de que Él tiene el poder para hacer lo que prometió, de que Él no va a fallar, y Él no va a fallar porque es contra su carácter fallar. No puede negarse a sí mismo. Y por eso la Biblia, cada vez que recuenta la historia de la redención, como lo hemos hecho en un gran brochazo hoy, dice, es el amor inagotable de Dios lo que supera cualquier cosa que este mundo me pueda dar. Usted sabe, un amor tan profundo que le diga a un hombre que era un idólatra, voy a partir estos animales en la mitad en Génesis 12 para que tú sepas lo serio que yo soy en cumplir mis promesas. Dios le estaba diciendo a Abraham, si yo fallo en cumplirte la promesa a ti, que a mí Dios me pase lo que le pasaron a estos animales, que yo sea muerto. Esa palabra es Gesed, es un amor leal. Esa es la sed del corazón. El amor de pacto, el amor de la cruz es un amor que me dice, yo no te voy a dejar, nunca, nunca. Y porque yo estoy en ti y tú eres mío, nada te falta.
Nada te falta. Por eso yo puedo presentar mis necesidades delante de Dios y estar dispuesto a decir, pero que se haga tu voluntad, porque tu voluntad es mucho mejor, porque yo sé tú dónde me estás llevando. Usted sabe y se predica y entiende dónde es que Dios nos está llevando. Con eso es lo que quiero terminar. ¿Dónde estoy yendo? ¿Hacia dónde estaba mirando Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac? Una de las cosas que más me encuentro es personas diciendo, ¿cómo un Dios puede decirle a Abraham que sacrifique a su propio hijo? Pero lo que no ven esas personas es que la Biblia nos dice cuál fue el razonamiento de Abraham. ¿Cuál fue el razonamiento de Abraham para sacrificar a Isaac? Este es el hijo de la promesa. Y si yo lo mato, Dios tiene el poder de levantarlo. ¿Cuál fue la lógica de Abraham para salir? Obedeció sin saber a dónde iba, porque en quien confió sabía a dónde lo llevaba. Dios sabe dónde me está llevando. Por eso yo puedo confiar en los momentos donde no sé por qué permite lo que permite. Yo sé dónde me está llevando. Y yo sé que yo voy a llegar no por mi capacidad de resistir. La fe no es fe en la fe. Mucha gente cree que la fe es confianza en mi capacidad de creer. No. Fe es confianza en el que tiene la capacidad de sostenerme. Fe viene solo producto de haber visto a Cristo. No con los ojos físicos, sino con el centro de lo que yo soy. Por eso yo no creo que uno pueda separar lo que siente de lo que piensa, lo que practica de lo que cree. Yo detesto esas falsas divisiones que a veces nos gusta hacer para excusar nuestra superficialidad. Usted es lo que piensa porque lo que piensa es lo que ama, y lo que ama es lo que practica porque lo que practica es lo que cree. Todo está unido y todos vamos a una dirección. ¿Cuál es la meta hacia la que Jesús me lleva? El sello de su fidelidad es: Él dio a su único hijo, Él murió en una cruz para hacer realidad mi salvación. ¿Cómo no me va a sostener también en medio del peregrinaje hacia la ciudad celestial? Ese era el razonamiento de Abraham. ¿Por qué Abraham murió feliz sin haber recibido la promesa de una tierra? Porque estaba buscando una mejor patria, dice Hebreos 11. ¿Cuál? La ciudad de Dios, donde usted un día no va a estar más enfermo y no va a tener las limitantes que hoy tiene. Y no va a tener los Dios mismo lo va a agarrar de la cara y va a secar todas las lágrimas que usted regó en esta tierra, y las que usted riega hoy, todas están en la redoma, porque el Espíritu de Dios no le da asco habitar en medio del dolor de su pueblo. Y por eso la iglesia necesita tanto los milagros como los dolores, porque los milagros nos recuerdan del mundo a venir y el dolor presente nos recuerda no enamorarnos de este. Porque su gracia es suficiente. Pero ¿a dónde rayos? Ya dígame, Felipe, ¿dónde me está llevando Jesús? Yo me muero, ¿y qué pasa? La muerte es la continuidad eterna de lo que mi corazón buscó en la tierra. Y el milagro de la redención es que el Señor abrió mis ojos para enfocarme en lo que vale la pena. Deleites en su presencia por siempre. Y el preámbulo de eso empieza en la iglesia. La iglesia no es el reino de Dios, pero refleja el reino de Dios. Porque ustedes y yo somos ciudadanos de ese reino. Compórtese. Entonces yo ayer duré mucho tiempo luchando con cómo predico esto, porque es como
tratar de dar todo y hacia dónde me está llevando Jesús. Y una de las últimas cosas que he estudiado es Apocalipsis. Y todos los debates que hay, no, ni siquiera voy a hablar de eso, pero hay un enfoque en Juan. Un día usted va a ver a su maestro cara a cara. Amén si su maestro es Cristo. Pero si no es Cristo, no le va a gustar el maestro que va a ver. Y Dios, mi Jesús, es el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y las que son suyas no se pierden. Y un día, la iglesia va a recibir a su esposo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque las cosas viejas pasaron. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él es un constructor y nos está llevando a su casa, invitándonos a su banquete. Hoy nos alimenta con su presencia. Por eso es que tomamos la Santa Cena y nos nutre con su palabra. Por eso escuchamos la prédica y nos enseña a depender de Él. Y en gratitud es que damos la ofrenda y salimos de aquí a vivir todo lo que vivamos como hijos y herederos del reino. Porque ya sea que viva para Cristo, vivo si muero para Cristo, muero, lo que sea que soy, Él me sostiene y puedo embellecer todo lo que Él pone a mi mano. Puedo ir a trabajar para florecer aquello en lo que Dios me puso a trabajar. No tengo que andar asfixiado por una competencia a ver quién asciende, si mi compañero o yo. No tengo que ir a la catedral, a la catedral del materialismo a adorar. No, tengo la nueva Jerusalén hacia la cual mirar. Y mi anhelo es simplemente que usted pueda empezar a experimentarlo hoy. Señor, que se haga tu voluntad, lo que sea que eso signifique en su situación hoy. Yo no soy mi Dios. Yo no sé qué hacer, pero mi mirada está en ti.